muchos más muchachos con capacidades especiales en esta ciudad, que ojalá puedan ser tan queridos como los quiere la mamá por la sociedad. Porque todas las mamás ven especial y muy querido a su hijo si el corazón de esa mamá ha sido un corazón feliz. Muchos de estos muchachos con capacidades especiales nacieron en ambientes donde la mamá no fue querida y entonces no puede querer. Pero muchos nacieron en ambientes donde han sido queridos y los han recibido con un gran amor. La Fundación FE, por ejemplo, Fundación para la Educación Especial, una fundación ya de más de 40 años para los niños con síndrome Down, nace con una señora de dedito parado de la sociedad bogotana y hoy en día tienen una obra maravillosa, extraordinaria. Hogares donde han recibido un niño Down y ese hijo Down es un ser maravilloso dentro de esa familia. Y les han enseñado a trabajar y les han enseñado a desempeñarse, a ocupar un lugar especial. En estos días visitaba a Ernesto, el hijo de Anita de Gutiérrez, que estaba en la clínica El Conti, muy delicado, 58 años, un Down. No vivían sino como hasta los 12, 15, hasta los 20 años. Hoy la vida de Ernesto, que es un muchacho Down, pues es de 58 años. Pero estos empresarios son muy poquitos cuando vemos todos los empresarios que tiene esta ciudad. La revista Dinero, el diario Portafolio, logran reunir las 1000 primeras empresas y luego una semanita después sacan las 5000 más grandes empresas. Y son empresas con facturaciones que superan los 40.000 millones de pesos. Son muy grandes y tenemos mucha gente grande. En este país hay un impuesto de guerra que lo tienen que pagar, yo no sé, como 1.200.000 personas y pretenden recoger un recurso muy importante y es a partir de un porcentaje de lo que tienen. Y ese dinero es gigantesco. Cuando Julio César Luna se quejaba un poquito de lo público y decía que no ha tenido un poco más de apoyo, uno dice, oiga, es que le están invirtiendo tanto a la guerra, le están invirtiendo a tantas cosas que no vemos completas. Cuando recorre uno la infraestructura de esta ciudad y la infraestructura de nuestro país, estamos tan corticos todavía de ser un país con más oportunidades. El pasado jueves tuve la oportunidad de ir a presentar un poco el cuento del Banco de Alimentos a un encuentro en República Dominicana. Y el encuentro era en Santiago de los Caballeros. Yo no conocía República Dominicana. Lo que sabía es que Avianca, allá nos saluda usted cada vez que nos subimos a un avión, y nos llevó a Santo Domingo. Pero Santiago de los Caballeros queda a más de 300 kilómetros del aeropuerto. Son 3 horas de recorrido. Villavicencio tiene 82 kilómetros de Bogotá y cuando a uno le va bien lo puede hacer en 3 horas de recorrido. Tenemos un país que necesita oportunidades mejores. ¿Qué villas las que tienen allá? Y es un país pobre. Es un país que no tiene mucho nombre, sino por Punta Cana o otras costas que como que son maravillosas. Han aprendido a hacer el turismo y tienen dentro unas realidades donde hay mucha pobreza también. También la realidad de que los recursos de lo público no terminan logrando todo lo que se propusieron, es una verdad. Pero hay una cosa grande con el Banco de Alimentos que nos está haciendo fuertes. Y es que las universidades, hoy 27 universidades, están marcando un ritmo muy interesante en nuestras organizaciones. Los muchachos de las universidades nos están diciendo que lo que estamos haciendo hoy es bueno, pero nos están diciendo con la sinceridad con que saben hablar los jóvenes que lo podemos hacer mejor. Y no le tenemos que tener miedo a esto. Los estudiantes que están dentro del Banco de Alimentos y los estudiantes que van a las organizaciones nos están diciendo que lo que estamos haciendo es bueno, pero que podemos hacerlo mejor. Y necesitamos tener la humildad suficiente para seguir reconociendo que si podemos hacer mejor lo que hoy estamos haciendo, no nos podemos resistir a los cambios que hay que dar. Y ese no resistirnos a los cambios que hay que dar, esa humildad que nos exige los cambios que hay que dar, nos abre a encontrarnos con alternativas que nos hacen ver la mega del banco,
de llegar en el 2021 a socorrer a 500.000 personas, una amiga que no es loca, una amiga que no es ambiciosa en una sobremedida o en un cuento en el que nos estamos intentando empeñar algunos. No, nos tenemos que empeñar todos. Lo que ustedes hacen en muchas organizaciones es impresionante, es impresionante. El poder satisfacer las necesidades de cada día, responder a las obligaciones de cada día, no es fácil. Si Julio César, con semejante porte y semejante historia, tiene dificultades para conseguir ayudas, ¿qué diremos nosotros? ¿Qué diremos nosotros? Pero no sintamos que nos estamos cansando. Somos ese tercer gran equipo del Banco Alimentos. Somos el tercer gran equipo, las organizaciones. Tenemos organizaciones que hemos visto que cambiaron. Cuando empezamos, y comenzamos con la Universidad de La Salle, hoy va a estar aquí don Camilo, acompañándonos muy especialmente, los estudiantes de Ingeniería de Alimentos comenzaron a decir que había que tener uniformes blancos, que había que tener una gorra en la cabeza las personas que transformaban alimentos, que debían tener un tapabocas, que debían tener las uñas sin decoración, sin pinturas, y que no se podían pintar ni tener perfumes. Y a la señora les parecía tan aburridor esto. Las mamás nuestras se pintaban las uñas y cocinaron para nosotros, y nunca nos intoxicamos. Las mamás nuestras nunca se pusieron un gorro en la cabeza. No, a veces se pusieron los rulos, pero no se ponían gorro. Y nunca nos pasó nada. Pero hoy la normativa ha hecho que tengamos unos cambios. Teníamos organizaciones a donde íbamos y el perro salía por entre las ollas allá en la cocina. Y teníamos organizaciones donde había realidades muy difíciles y de golpe la sopa que quedó del día de ayer la ponían con más agua y mojaban y revolvían esa olla grande y ahí empezaban a colocar nuevas papas y echaban más arroz y echaban un poco de cebolla, molían unos ajos y era la base porque cómo se botaba la comida si no había casi que comer. Hoy en día ya no podemos hacer eso, hoy en día hemos aprendido muchas cosas. Y estamos sin miedo a la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud viene, inspecciona y nuestro perfil sanitario va avanzando cada vez más. Hoy las organizaciones están teniendo profesionales que vienen a ayudarles como voluntarios. Algunos nos hemos resistido a esto y a ese voluntario al que lo recibimos con un tintico, a ese voluntario al que con los niños le hacemos una tarjetica el Día del Amor y la Amistad, a ese voluntario al que nosotros le decimos que es importante para nosotros, lo estamos teniendo como un gran aliado. Y necesitamos que nuestras organizaciones sigan abiertas al cambio. Peter Drucker decía que lo único que debía mantenerse dentro de las organizaciones era el cambio. Tenemos que estar reinventándonos y tenemos que estar haciendo reingeniería siempre. Hoy yo le agradezco a Dios la oportunidad de este encuentro, la llamada que nos ha hecho el Papa Francisco, la llamada en la que nos unimos con la Conferencia Episcopal de Colombia y su Secretariado Nacional de Pastoral Social. Hoy me alegra haber visto a Monseñor Héctor Fabio Henao por primera vez. Nos encontramos en un evento de estos, ya nos habíamos encontrado en unas 2 o 3 ocasiones en los eventos que se hacen con la población desplazada, pero hoy me alegra tenerlo aquí. Hoy está Ana Catalina también con nosotros, que lidera nuestra Asociación de los Bancos de Alimentos de Colombia, y ella nos está ayudando a que los bancos de alimentos de Colombia, que hoy son 19, puedan convertirse en un hito para nuestro país. Y con ella nos estamos preparando, con ACTA nos estamos preparando, con las empresas nos estamos preparando, con las universidades nos estamos preparando, con las organizaciones nos estamos preparando, porque la solución al problema del hambre en nuestro país significa unirnos muchos para trabajar de manera coordinada, de manera ordenada. Colombia tiene hambre y esto no lo podemos esconder. Y tiene hambre en medio de que cerca del 40% de lo que se produce termina en las basuras, no logra ser aprovechado. Colombia necesita más gente como las de las organizaciones que hoy lideran, las organizaciones que están vinculadas con el banco, para seguir haciendo una gran labor. Lo que hace Julio César Luna lo quieren hacer muchos otros actores y muchas otras personas con talentos especiales.
lo que hacen muchas personas de buena voluntad necesita a veces no que nazcan nuevas fundaciones, sino que lleguen a hacer reingeniería en muchos de los esfuerzos que llevan muchos años, hechos con tanto amor que Dios no se ha resistido a estar ahí y a hacer ver que lo que para muchos es imposible alcanzar, con la ayuda de Dios lo podemos ver funcionando y manteniéndose siempre. Que Dios nos bendiga en este gran día y bendiga la creencia en la que nos movemos cada uno y la alegría con la que hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Muchas gracias.